todos. Esta rueda de prensa tiene como objetivo preponderante y único presentar una innovación en la política farmacéutica de nuestro país, que son las compras centralizadas de medicamentos para la hepatitis C. Antes de entrar en los detalles de esta política pública, yo quiero darles un poco de contexto. Los nuevos medicamentos para o contra la hepatitis C han representado un hito en el tratamiento con tasas de curación cercanas al 95%, pero al mismo tiempo que representan un hito para la salud pública y que permitirán tratar a millones de pacientes a escala global, han representado también una amenaza para la sostenibilidad de los sistemas de salud a lo largo y ancho del planeta. Recuerdo un dato de contexto. Cuando el estado de California en Estados Unidos trató de hacer las cuentas de cuánto costaban los tratamientos para tratar los pacientes potenciales, encontró que esos tratamientos costaban más que toda la educación básica, de grado 1 a grado 12. Esto es, un solo medicamento cuesta más que pagar por toda la educación básica de millones de personas. En Rusia, recuerdo una frase no del ministro de Salud, sino del ministro de Hacienda: los tratamientos para la hepatitis C, a los precios prevalecientes en el mundo, acapararían algo así como el 12% del presupuesto global, no del presupuesto de salud, sino de la totalidad del presupuesto general de la nación en ese país. Entonces, estos medicamentos, repito, han representado un hito importante en la salud pública, pero son una amenaza para la sostenibilidad de los sistemas de salud en todo el mundo. De allí la importancia de este tipo de políticas públicas. En Colombia las cifras globales todavía son un poco inciertas. Cálculos epidemiológicos gruesos a mano alzada muestran que podemos tener algo así como 400.000 pacientes, de ellos tratables serían 60.000. No es muy difícil hacer la multiplicación. 60.000 pacientes potenciales. Nosotros estábamos pagando en cifras gruesas algo así como 100 millones de pesos por cada tratamiento de 12 semanas. Ustedes pueden hacer la multiplicación. 100 millones por 60.000. ¿Eso cuánto da? 6 billones de pesos a mano alzada en un contexto de 10, 15 años. Eso llevaría a la quiebra del sistema de salud. Esto es, si fuéramos a tratar los pacientes potencialmente tratables en nuestro país a los precios prevalecientes, eso implicaría que los recursos del sistema de salud no alcanzarían para una sola patología. Entonces, yo creo que es importante tener este contexto. Los nuevos medicamentos contra la hepatitis C han suscitado un debate global y los países necesitan poner en práctica e implementar nuevas políticas públicas. Sobre las políticas públicas, yo creo que vale la pena también decir lo siguiente, antes de entrar en detalle también. Nosotros tenemos una política farmacéutica que tiene varios elementos. El más conocido tal vez es la regulación de precios de medicamentos, donde lo que hace el país es referenciar los precios de medicamentos con un conjunto de países comparables, 17 países. Yo creo que es importante tener en cuenta lo siguiente: en este caso, la referenciación de precios de medicamentos, como la está aplicando el país, no es muy útil, porque los países de referencia, países como España, como Francia, como Australia, como Canadá, pagan precios muy altos por los medicamentos contra la hepatitis C. Entonces, la referenciación típica, la regulación típica que estamos llevando a la práctica en este caso, no es eficaz para tener precios razonables. Ese es un elemento de la política farmacéutica. Otro es la competencia. Tener competencia de medicamentos genéricos en Colombia, por ejemplo. En Colombia existe una patente, y para tener competencia necesitaríamos una declaración de interés público. Hay países en el mundo, Egipto es el caso paradigmático, donde no hay patente y hay competencia y los genéricos han logrado bajar los precios de manera sustancial. Esa opción no está abierta hoy en Colombia, dada la existencia de las patentes. Tenemos entonces la tercera opción, que está contemplada dentro del abanico de opciones de política pública, de la política farmacéutica, que son las compras y negociaciones centralizadas, que fueron estipuladas desde el Plan Nacional de Desarrollo, en el artículo 71. Y lo que hoy estamos anunciando es, si se quiere, un piloto de compras centralizadas de medicamentos contra la hepatitis C. Lo estamos haciendo en el contexto del Fondo Estratégico de la Organización Panamericana de la Salud. Esto es, Colombia se está uniendo con otros países de la región
para de alguna manera juntar los esfuerzos, tener una mayor capacidad de negociación conjunta y lograr una reducción sustancial en los precios, que ya les vamos a contar la magnitud. Entonces, vuelvo y repito, yo creo que es importante que lo tengamos en cuenta, tal vez los tres elementos principales de contexto. Estos son los medicamentos. A los precios prevalecientes son una amenaza para la sostenibilidad de los sistemas de salud. Segundo punto, la regulación de precios de medicamentos como está estipulada no es eficaz en estas circunstancias. Y tercer punto, tampoco podemos hacer la promoción de competencia que hemos hecho, por ejemplo, en el caso de los biosimilares. Entonces, las compras centralizadas surgen como un elemento importante para, de alguna manera, reducir los precios. Y lo hemos hecho, en este caso, no unilateralmente, sino multilateralmente, en el contexto de la Organización Panamericana de la Salud. ¿Cuáles son las cifras? Entonces, Colombia se une con un conjunto de países de la región, se sienta con las compañías farmacéuticas y dice, bueno, nosotros vamos a aunar nuestra capacidad de compra. Y comienza una negociación. Y eso logra reducciones sustanciales de los precios. Las reducciones son de los siguientes órdenes de magnitud. Para la combinación de medicamentos más común, que son dos medicamentos que produce la compañía farmacéutica Gilead, Sofosbuvir y Ledipasvir. Nosotros estábamos pagando, muchas veces vía tutela o vía recobros, algo así como 114 millones de pesos por tratamiento típico de 12 semanas. Ese precio de 114 millones va a disminuir a 23 millones de pesos después de la compra centralizada. Vuelvo y repito, para la combinación de medicamentos contra la hepatitis C estándar, la más recobrada, la compra centralizada logra una reducción de 114 millones de pesos por tratamiento a 23. Hay otra combinación que usa medicamentos de dos compañías farmacéuticas, el Sofosbuvir y el Daclatasvir, Gilead y Bristol Myers Squibb. Allí hay una reducción de 137 millones de pesos a 29 millones de pesos por tratamiento. Si uno hace las cuentas del número de pacientes que estaban siendo tratados en Colombia con los nuevos precios y los compara con los precios anteriores, estamos hablando de un ahorro anual para el sistema de salud aproximado de 290.000 millones de pesos por este experimento o esta prueba piloto. Vuelvo y repito, estamos ahorrándole al sistema de salud por esta compra centralizada de estos medicamentos un valor cercano a los 300.000 millones de pesos anuales. Si uno extrapola esto hacia adelante, con más pacientes, porque seguramente serán mucho más, los ahorros se cuentan no en los cientos de miles de millones de pesos, sino en los billones de pesos. Entonces, Colombia está de alguna forma marcando un hito importante con estas compras centralizadas. Me decían ahora que la Organización Panamericana de la Salud con la Asociación Mundial para la Hepatitis va a presentar en septiembre de este año estas compras centralizadas como un ejemplo a seguir en los diferentes países, no solamente de la región, sino del mundo. Entonces, aquí estamos estrenando un instrumento de política pública que le va a ahorrar a nuestro sistema de salud cientos de miles de millones de pesos anuales, que constituye tal vez la única estrategia posible dadas las circunstancias actuales y que queremos seguir expandiendo a otros medicamentos y otras moléculas. No sé, Carlos Mario, si usted quiere hacer. Solo dos anotaciones importantes. La hepatitis C y estos medicamentos curan en un 95%. El panorama anterior era que un paciente con hepatitis C tenía que lograr llegar a un trasplante a unos costos altísimos, pero como seguía con el virus, tenía otra vez la recaída. Aquí nos vamos a ahorrar el costo del trasplante y la eficacia, como les digo, es del 94%. Entonces, la compra centralizada es un medio para lograr un fin que le permite al país enfrentar la epidemia de hepatitis C en la expectativa de que en el 2030 ya la tengamos relativamente controlado según lo que ha definido la Organización Mundial de la Salud, que es un aspecto muy importante en términos de la garantía del derecho a la salud. Este es un avance en términos de ley estatutaria. Aquí no se deja de invertir la plata que hoy se invierte, sino que se invierte para tratar no un paciente, sino 5, que ese es el gran avance.
insistir en esto además. Los ahorros no son solo en la compra de los medicamentos, también en el valor, insisto, lo que Carlos Mario acaba de señalar, en el ahorro también, en el tratamiento definitivo, que es especialmente costoso, por ejemplo el trasplante, pero además la cirrosis y otras patologías que claramente son consecuencia de la hepatitis, que aparece sobre todo después de los años 90, donde con transfusiones, donde realmente el control para esa época no estaba disponible, pero además riesgo gigante hoy en las personas que usan algún tipo de droga de uso intravenoso. Yo creo que además ellos, con las medidas que se están adoptando, tendrán desde luego una sobrevivencia mayor y desde luego un tratamiento que, como se insiste aquí a lo largo de esta mañana, es absolutamente curativo en un 95% aproximadamente. Para tener en cuenta, es curativo en el 95%. Y con las compras centralizadas que estamos haciendo con estas dos combinaciones de medicamentos, vamos de alguna manera a cubrir el 85% de las necesidades de los pacientes en el país. Todavía tenemos que hacer una compra centralizada adicional que estamos perfeccionando para subir ese 85 al 95, al 100% si se quiere. Pregunta entonces. Ministro, ¿esto solo beneficia? ¿Hay un micrófono? Hola, sí. ¿Esto solo beneficia al sistema en cuanto a ahorro o también al paciente en algo? El gasto de bolsillo en estos medicamentos es casi nulo en el país. Colombia, como casi todos los países del mundo, cubre esto con recursos públicos. Entonces beneficia al sistema, pero yo en eso he sido enfático en otras circunstancias que beneficiar al sistema es beneficiar a los colombianos. Porque si el sistema de alguna manera se torna insostenible, va a ser imposible pagar por estos medicamentos y eso va a afectar a los pacientes concomitantemente. Entonces, al beneficiar al sistema, nos estamos beneficiando a todos los colombianos. Ministro, primero felicitarle y decirle que se ve muy bien así. Ah, bueno. Me iba a quitar el gorrito aquí por solidaridad con mis compañeros de prensa, pero… Y segundo, ¿desde cuándo los pacientes van a poder tener acceso a esto a través de la GPS? ¿Cómo va a ser esto? Bueno, los pacientes ya están teniendo acceso a los medicamentos y lo hacían por el mecanismo tradicional de recobro. O sea, el paciente visitaba a su especialista, en este caso el hepatólogo, el especialista prescribía el medicamento. Hoy tenemos el aplicativo UmiPres, mediante el aplicativo UmiPres se le entregaba el medicamento al paciente y se hacía el recobro al sistema. Y pagábamos en promedio entre 100 y 120 millones de pesos por tratamiento. Lo importante es que ahora compramos centralizadamente, vamos a tener los medicamentos aquí en la bodega donde guardamos las vacunas y ya no hay recobro. Lo que va a hacer es el prescriptor ordena la orden y la EPS va a coordinar todo el proceso para que el medicamento que ya el país adquirió se le entregue al paciente de manera oportuna. Sí. Ministro, ¿desde cuándo se va a ver aplicado o reflejado mejor en las finanzas del sistema, pues digamos, este plan piloto? Y la otra pregunta es si se piensa extenderse este plan de compras centralizadas a otras enfermedades con tratamientos costosos. Desde ya, nosotros ya estamos perfeccionando la compra, se hizo una compra por un valor cercano a los 8 millones de dólares. Estamos trabajando con el doctor Carlos Mario Ramírez, que es asesor aquí del despacho del ministro, para hacer unas compras centralizadas en unos medicamentos similares. Estamos pensando, por ejemplo, enfermedades raras, donde una política similar tiene todo el sentido, y yo creo que en este segundo semestre de este año vamos a perfeccionar algunas compras centralizadas para enfermedades raras. Podría ser compras centralizadas o podría ser un mecanismo similar, que no son las compras, pero son las negociaciones centralizadas. Porque muchas veces lo que ocurría es, en todo caso pagamos todos los colombianos con recursos públicos por estos medicamentos. No controlábamos los precios a la entrada y nos recobraban estos medicamentos a cualquier precio y los intermediarios estaban haciendo fiesta con los recursos públicos. Las compras centralizadas y las negociaciones centralizadas y el mismo control de precios de medicamentos son formas de evitar esos abusos. Ministro, buenos días. Buenos tengo días. dos preguntas. Digamos, para el ciudadano de a pie, el que no puede entender, y me incluyo yo, ¿qué significa cuando hablamos compras centralizadas? Esa es la primera. Y la segunda es, saliéndome un poco del tema de la rueda de prensa, pido que me disculpen, este mes ya empieza, en agosto ya empieza a funcionar la nueva EPS, PrestaSalud, y quiero pues preguntarle cómo va esta transición, cómo van estos detalles. Sí, me di más, pero este es PrestaSalud.
esta nueva EPS Medimás, para que por favor me pueda entregar algunos detalles de cómo va este proceso de transición. Compra centralizada significa que el Estado colombiano compra y adquiere directamente los medicamentos, en este caso a través de la Organización Panamericana de la Salud. Esto de los medicamentos que van a ser entregados a los pacientes son adquiridos previamente por el Estado. Eso va a permitir, como ya lo dije, un ahorro significativo de los precios, cercano al 80%, y coordinando las labores con la CPS va a también facilitar la entrega oportuna de unos medicamentos que tienen un porcentaje de curación del 95%. Esto es, vamos a tener disponibles para los pacientes en Colombia los medicamentos de última generación para la hepatitis C a un precio razonable. Con rebajas en órdenes de magnitud, vuelvo y repito que es importante, estábamos pagando 120 millones de pesos por tratamiento, pasamos a pagar entre 25 y 30 millones de pesos dadas las compras centralizadas. Pagando lo que estábamos pagando en el fondo íbamos a llevar a la insostenibilidad del sistema de salud. De allí la innovación y, como repito, este es un instrumento importante dentro de ese conjunto de políticas públicas que conforman lo que llamamos la política farmacéutica. Sobre Medimás, el 1 de agosto debe estar lista la transición. Hay un paso importante que tomó la Superintendencia de Salud a finales de la semana pasada, cuando ya aprobó lo que se llama la reorganización empresarial. Y esta semana viene tal vez el paso más importante, que es el traslado de los afiliados de Café Salud a Medimás. Estamos acompañando todo ese proceso y esperamos desplegar en los próximos días con la Superintendencia de Salud y la nueva EPS toda la campaña de comunicación y pedagogía para los afiliados. No sé si sabe, la Contraloría pide que no se junten las cuentas en ese tema, no sé si sabe algo de eso, ministro. Yo creo que allí hay una pequeña, quisiera llamarlo con todo respeto, confusión. Hay una discusión jurídica muy compleja sobre cuál es el orden de pago de las acreencias en la liquidación de Saludcop. Y lo que ha dicho la Contraloría es que ellos no quieren ser parte de la masa. Ese es el tema de Saludcop. La noticia que oí ayer es un tema distinto, que es Café Salud. En Café Salud no se da esa discusión y básicamente desde el comienzo el reglamento de la venta planteó que un porcentaje de las acreencias podrían ser dadas en forma de pago. Pues yo creo que hay que hacer una diferencia entre dos procesos que son dos procesos distintos. Una cosa son las deudas de Saludcop, otra muy distinta las de Café Salud. En las primeras, en las de Saludcop, hay una discusión jurídica compleja, todavía no saldada. En la segunda, yo creo que existe mayor claridad de que las acreencias pueden capitalizarse como forma de pago, y así lo contempló el reglamento desde el comienzo. Ministro, siguiendo en este tema de bajar los precios de los medicamentos, recientemente la Federación Médica hacía una lista, un estudio de algunos medicamentos que tenían precios exorbitantes. Uno de esos sí que aparece en la primera casilla, es para bajar los niveles de colesterol, ¿no? Se llama el Juxtapid, que vale 110 millones de pesos cada frasquito. ¿Este también está pues pensado regularlo o en este sentido qué será? Antes de responder directamente la pregunta sobre ese medicamento, yo quiero que tengamos en cuenta este contexto. Aquí estamos anunciando una parte de la política farmacéutica que permite reducir los precios de los medicamentos contra la hepatitis C de manera sustancial. En los próximos días, yo creo que en 2 semanas a más tardar, estaremos seguramente en esta misma sala anunciando una nueva ronda de regulación de precios de medicamentos, que es complementario, no sustituto de la política pública que estamos anunciando el día de hoy. La Federación Médica Colombiana también mencionó hace algunas semanas estos medicamentos contra la hepatitis C y hablaba de regulación. Esta compra centralizada es un sustituto de esa regulación que se estaba pidiendo para estos medicamentos. Calmar, ¿usted tiene información de esto? El medicamento al que se refiere, la pregunta es muy interesante porque podríamos decir que es el caso no totalmente, pero contrario al de la hepatitis. Aquí tenemos con la hepatitis un medicamento con una eficacia del 95%, que no tiene otra terapia alternativa. Esta es la mejor, por no decir la única, porque ahorraría el trasplante. En el caso del lopitamide, que es el que hablan, es un medicamento para una enfermedad rara, genética o hereditaria,
que cuesta entre 110 y 120 millones de pesos mensuales, pero la medicina tiene otras alternativas como trasplante de hígado, y lo que estamos encontrando en los recobros, que también lo ha dicho la Federación Médica, es que hay una frecuencia mucho mayor a la que debería ser en el país, y aquí lo que hay que actuar más que de compra centralizada es definir un muy buen diagnóstico para confirmar si el paciente sí tiene esa enfermedad y además si requiere esa terapia de medicamentos o pudiera ser otra con mejores condiciones, porque un trasplante de hígado, por ejemplo, vale los 120 millones de pesos con el primer año de tratamiento y el paciente quedaría con la mejor terapia en ese sentido. Cuando nosotros presentamos hace un mes largo la lista de potenciales medicamentos a regular, recibimos de la sociedad civil de manera formal e informal, de diferentes personas, inquietudes y sugerencias. La gran mayoría de ellas fueron incorporadas en el ejercicio que estamos haciendo de regulación. Entonces, muchos de esos medicamentos que se señalaban como por fuera de la regulación, donde existían abusos de precios, esa situación yo creo que va a ser controlada con la regulación de precios de medicamentos que, insisto, vamos a presentar en cuestión de semanas. Última pregunta. Ministro, ADRES, ¿nos puede hablar de eso ahí por encima, por favor? Perfecto. ADRES es la nueva institución del sector salud que va a cambiar un poco la arquitectura institucional de nuestro sector. Desaparece el FOSIGA, que fue concebido desde la Ley 100 del año 1993 como un fondo cuenta sin personería jurídica. Y lo que hizo el FOSIGA históricamente fue tercerizar algunas labores misionales, por ejemplo, la labor de pago de recobros, que tiene alguna importancia de la discusión que estamos teniendo. Con el tiempo, nos dimos cuenta en el ministerio que muchas de esas labores que fueron tercerizadas históricamente tenían que recogerse y de alguna manera recentralizarse. Y por eso planteamos desde el Plan Nacional de Desarrollo hace algunos años la creación de esta nueva institución que saca del ministerio esas labores de pago, esas labores financieras, y crea esta institución. Ya la institución existe, tiene su sede cerca a la Superintendencia Nacional de Salud, y el 1 de agosto va a comenzar a funcionar. Nosotros les vamos a presentar en los próximos días el ABC y una explicación pormenorizada de cuáles son las funciones de ADRES, que es el nuevo banco del sector salud. Gracias a todos. Hágale. No sé, una última pregunta, pero entonces hablando en el sentido de la ley estatutaria en salud, ¿en qué va el proceso de las exclusiones? Usted estaba pues haciendo mención a unas postulaciones desde la sociedad civil y todo eso, por eso me acordé y quisiera preguntarle sobre eso. Se han hecho las postulaciones y si quiere podemos presentarle la lista de lo que se ha postulado en las 2 rondas que hemos hecho. Y ya comienza el proceso, que recuerden es un proceso que tiene una primera parte técnico-científica, donde se examina la evidencia, donde el Instituto de Evaluación de Tecnologías en Salud presenta su primer dictamen. Después las sociedades científicas opinan sobre esa evaluación y después viene la parte de consulta con los pacientes potencialmente afectados. Una vez concluido ese proceso, para las tecnologías nominadas, se pasa a la decisión de las exclusiones. Estamos en la mitad del proceso, todavía no hay tecnologías o prestaciones excluidas del sistema de salud. ¿Pero tienen la cifra? ¿De cuántas son las tecnologías nominadas? No la tengo en este momento, pero podemos entregar no solamente el número, sino una descripción de cada una. Muchas gracias a todos.